Hola amigos del arte de la ficción. Este es el video, la tercera parte del análisis de La ciudad y los perros. En la primera parte habíamos visto la literatura peruana antes de La ciudad y los perros y también la latinoamericana. En la segunda parte vimos lo que es el elemento del narrador. Este elemento narrativo muy importante que utiliza Mario Vargas Llosa para la creación de todas sus novelas. Ahora veamos otras técnicas utilizadas en La ciudad de los perros. Empezamos primero con los monólogos interiores, que vienen a ser discursos de la conciencia que Vargas Llosa utiliza para los personajes de El Poeta y El Boa. Veamos un ejemplo. Y el coronel que se comía el micro y no sabía por dónde empezar, y chillaba cadetes, y se paraba y volvía a decir cadetes, y se le quebraba la voz. Ya me vino la risa, perrita, y todos tiesos y mudos, temblando. ¿Qué fue lo que dijo Malpapiada? Digo, además de repetir cadetes, cadetes, cadetes. Primera parte, capítulo 3, bloque 4. Otra técnica que utiliza también Vargas Llosa es el flashback, que son pequeños retrocesos en el tiempo para, digamos, detallar el carácter de ciertos personajes, un grupo de personajes, darle una mayor importancia a un pequeño o breve situación que haya pasado, que haya sucedido en el pasado de un personaje. Y ahora veamos un ejemplo de el uso del flashback en La ciudad de los perros. Desde las aulas se ve, a un lado, el patio de cemento, donde cualquier otro día seguirían desfilando hacia sus pabellones los cadetes de cuarto y los perros de tercero, bajo los escupitajos y proyectiles de los de quinto. El negro vallano arrojó una vez un pedazo de madera. Se oyó un grito, y luego un perro cruzó el patio como una exhalación, tapándose la oreja con las manos. Entre sus dedos corría un hilo de sangre, que el sacón absorbía en una mancha oscura. La sección estuvo consignada 2 semanas, pero el culpable no fue descubierto. Vargas Llosa te está describiendo cómo son los pabellones y las aulas y luego hace un pequeño retroceso a una situación. Cuando Vallano arroja una tabla de madera y le cae a un alumno de un año inferior. Aquí vemos una pequeña situación, un flashback, y para detallar mejor cómo son los personajes, es decir, nadie habló de quién fue el culpable, es decir, todo el salón quedó en silencio, nadie se volvió un soplón. Entonces allí Vargas Llosa detalla cómo se comporta el aula. Nadie está, digamos, traicionando a los alumnos de esa sección. Cómo se comportan en grupo. Eso está detallando Vargas Llosa con este pequeño flashback. Otro elemento, otra técnica narrativa que Vargas Llosa utiliza es el cambio de voces. En un mismo párrafo puede estar utilizando un monólogo interior y luego simplemente con un punto seguido pasa a la voz del narrador. Veamos el ejemplo que he utilizado en esta ocasión. Podría ir y decirle, dame 20 soles, y ya veo. Se le llenarán los ojos de lágrimas, y me daría 40 o 50. Pero sería lo mismo que decirle te perdono, lo que le hiciste a mi mamá, y puedes dedicarte al puterío con tal de que me des buenas propinas. Bajo la bufanda de lana que le regaló su madre hace meses, los labios de Alberto se mueven sin ruido. Otra técnica narrativa utilizada es el dato escondido. Y hay 2 clases de dato escondido. Según Vargas Llosa, en su obra Cartas a un joven novelista, hay el dato escondido en hipérbaton y el elíptico. El dato escondido en hipérbaton es cuando este dato que no se está dando se va a dar al final, o quizás a la mitad de la novela. En el caso de Cielo los perros, se da al final, el dato escondido de quién es, digamos, esta voz, este narrador, que vendría a ser el jaguar. El elíptico es el dato escondido que jamás se va a dar. Por ejemplo, el asesinato del esclavo. Nunca se va a saber quién fue la persona que lo mató. Otra técnica narrativa utilizada es el de las cajas chinas o las muñecas rusas. En La ciudad de los perros, el argumento principal es la vida de los cadetes en el Leoncio Prado. El robo del examen, la muerte del esclavo y la búsqueda de quién fue su asesino. Ese es el argumento principal. Dentro de esta historia hay otras historias secundarias,
como por ejemplo la vida amorosa y el aprendizaje delincuencial del jaguar. También tenemos la historia de la infancia del esclavo. Tenemos también la, digamos, historia miraflorina, juvenil, del poeta. Y luego tenemos digamos, las memorias del Boa en esos monólogos interiores. Y esos son pequeñas historias que se van contando dentro de la historia mayor, que es el robo del examen, el asesinato y la búsqueda del asesino. Otra técnica narrativa en La ciudad de los perros es los saltos en el tiempo. Los que han leído La ciudad de los perros se darán cuenta de que el libro está dividido en 3 partes, 2 primeras partes y un epílogo, y cada parte está dividido en capítulos. Y cada capítulo está dividido en bloques, ¿no? Bloques separados mediante un pequeño espacio, digamos de unas 5 líneas en blanco, viene otro bloque de texto. Cada bloque está en un tiempo distinto. Esto le permite a Vargas Llosa saltar al presente, al pasado, al presente y al pasado, indistintamente. No hay una norma, no tiene una regla digamos, de un A, B, A, B, A, B. Es decir, pasado, presente, no. Él puede ir a distintos pasados, digamos un pasado un pasado más pegado al presente, o un pasado más lejano al presente, y luego nuevamente volver al presente, y luego nuevamente irse a un pasado mucho más lejano, y así. Ese es, digamos, el desorden que hay en La ciudad y los perros. Esto le permite a Vargas Llosa solamente centrarse en los momentos importantes de la vida de los cadetes, ya sea en su infancia o en el mismo Leoncio Prado. Y esto rompe con, digamos, la linealidad de la narrativa decimonónica. ¿Cómo decimonónica? ¿No? De un principio a un fin, digamos. Si Vargas Llosa hubiese contado La ciudad de los perros con una narrativa decimonónica, lo que hubiese hecho es primero contar la vida de infancia, tanto del poeta como del jaguar y del esclavo. Digamos, el esclavo desde que llega a Lima, el poeta desde su vida miraflorina y el jaguar desde su vida allá en el Callao. De cómo visitaba a Teresa y estudiaba, ¿no? Y era un buen estudiante. Esa es la linealidad decimonónica. Hubiesen pasado luego en el jaguar su aprendizaje delincuencial, luego de eso la vida con su padrino y luego su ingreso a Leoncio Prado. En el poeta, su vida miraflorina, las malas notas y luego su ingreso a Leoncio Prado. En el esclavo, su llegada a Lima, digamos, su vida triste en infancia allá por Magdalena y luego su ingreso a Leoncio Prado. Luego de eso, los 3 ya en Leoncio Prado, su vida en el primer año, o en el tercer año, cuando son bautizados por los de cuarto, su venganza con los de cuarto, luego ellos pasan al siguiente año, al cuarto año, y allí empieza el enfrentamiento con los de quinto. Y luego ellos pasan al quinto año. Llegan al quinto año, el robo del examen, las consignaciones, el esclavo decide volverse un soplón, el asesinato del esclavo, la búsqueda del asesino, las peleas entre el jaguar y el poeta por la muerte del esclavo, la resolución del problema, todo el mundo queda libre, y luego de eso ya la vida después de Leoncio Prado, ¿no? El poeta está nuevamente Miraflores, tiene una nueva enamorada, piensa irse al extranjero, y el jaguar se reencuentra con Teresa, se casan, y luego tiene un trabajo en un banco, y su encuentro con el flaco Higueras en un bar. Bueno, el esclavo ya está muerto, y esta sería la línea de tiempo decimonónica de La ciudad de los perros. Esto le hubiese obligado a Vargas Llosa a escribir así, de esa manera, decimonónica, a no poder desviarse de ciertos, o no poder obviar ciertos huecos.
porque la escritura decimonónica te exige eso. Digamos, si hubiese escrito Vargas Llosa de esa forma, una narrativa decimonónica, lineal, entonces hubiese tenido que explicar los veranos. Es decir, no hubiese sido creíble de que el poeta se hubiese ocultado todo el tiempo en su habitación todo el verano. Hubiese sido inevitable de que el poeta se hubiese reencontrado con sus amigos de barrio de Miraflores durante los veranos y contar qué pasaba en los veranos. Pero mediante esta técnica de salto de tiempos en los bloques de texto, eso se deja pasar. Y no exige al escritor, no le exige esas ciertas, digamos, obviedades en la historia de sus personajes. Y simplemente se centra en acción pura, porque La ciudad de los perros es acción pura. De esa manera te tiene en vilo siempre. Siempre está manteniéndote en tensión, porque no está contado de forma decimonónica. He aquí la parte moderna, ¿no? en la narrativa de La ciudad de los perros, ¿no? Técnica fulneriana. Entonces, esto ayuda a Vargas Llosa a pasar lo obvio. Hay una crítica que le hizo Washington Delgado a la obra La ciudad de los perros, donde Washington Delgado le parece una novela que está bien escrita, no le parece mucho las descripciones, no le gusta mucho, pero él le parece de que esta novela le falta, digamos, hablar sobre más del colegio, describir qué cursos tenían, qué profesores habían, cómo era la vida en las aulas. Eso estaba, digamos, era la observación que le hacía Washington Delgado. Si se dan cuenta, esa observación es una observación de una lectura decimonónica, no era una lectura de una narrativa moderna. O sea, ¿para qué contar qué profesores habían o qué cursos llevaban? Porque La ciudad de los perros no trata sobre la educación. Pero esta lectura decimonónica que le hizo Washington Delgado exigía eso, ¿no? Esas obviedades. Bueno, ahora la gente que lee La ciudad de los perros le parece normal de que el poeta no se hubiese encontrado con sus amigos miraflorinos durante las vacaciones. ¿Quién no se encuentra durante las vacaciones con sus amigos de barrio? Es imposible que se haya metido bajo la cama todo el verano, 2, 3 veranos, para no verlos. Es imposible. Pero gracias a los saltos en el tiempo, simplemente nos vamos a la carnecita de la historia y lo obvio, las obviedades decimonónicas, se puede dejar de lado. Ahora bien, otra técnica en La ciudad de los perros es el montaje paralelo, que viene de una técnica cinematográfica. Mucho se ha hablado de las técnicas del cine aplicadas a la literatura, pero solamente lo mencionan, ¿no? Lo mencionan, ¿no? Ah, sí, técnicas del cine a la literatura, pero no te lo explican. Ese es el problema. Muchos andan repitiendo, ¿no? Las técnicas del cine aplicadas a la literatura, lo utilizan, ¿no? Sí, el flashback. Sí, la técnica cinematográfica aplicada a tal narrativa. Pero no te lo explican, no te lo muestran. Bueno, acá, en el arte de la ficción, te vamos a mostrar esa técnica cinematográfica aplicada a la literatura. Ya vimos el flashback. Ahora bien, veamos un ejemplo de flashback en el cine.
your loving brother happy. ¿Vieron cómo dio el salto al pasado? Lo mismo pasa en El cielo de los perros. Cuando vimos en el punto de la técnica narrativa flashback, estamos en el presente describiendo las aulas y luego damos un salto al pasado para contar esa pequeña situación, ¿no? De que Bayano arrojó un trozo de madera o un pedazo de carpeta, ¿no? Y le cayó a un alumno. Hace un pequeño retroceso en el tiempo. Ese es un flashback. Técnica cinematográfica. Bueno, aunque no es una técnica cinematográfica. Si leemos la Odisea, cuando Ulises llega a Ítaca, y bueno, y está disfrazado de anciano, Atenea lo ha convertido en un anciano, lo ha disfrazado de anciano. Su, digamos, nana de Odiseo, de Ulises, ¿no? Lo reconoce por una herida en el pie. Entonces allí Homero retrocede, es un pequeño flashback, hace un flashback para describir cómo Ulises hizo esa herida. O sea, de que el flashback es una invención del cine, eso no es cierto, ¿no? Ya en la Odisea ya se utiliza el flashback, ¿no? Y también la historia en medias res, ¿no? La historia a mitad de camino. Así empieza la Odisea. Odiseo ya está en una de las islas contando su historia a uno de los reyes que encuentra en esa isla y empieza en in medias res la novela La Odisea. Perdón, este canto épico. Así lo mismo en Odisea aparece un flashback. ¿Es invención del cine? No, pero fue muy explotado por el cine. Una de las novelas que se le atribuye haber utilizado ya el flashback como una herramienta narrativa, no como casualidad, sino ya como herramienta narrativa, es la novela El buen soldado, de Ford Madox Ford. En esta novela el flashback es, digamos, la técnica para contar la historia del buen soldado. Asimismo, también Vargas Llosa utiliza la técnica del flashback y utiliza otra técnica cinematográfica llamada el montaje paralelo. Una de las primeras películas, por no decir la primera, que utiliza el montaje paralelo es la película de Runaway Horse, en donde se ve a un caballo de un lechero en el primer piso, en la calle. El lechero sube al edificio a dejar su leche y la cámara cuenta lo que está pasando paralelamente al mismo tiempo, ¿no? El lechero que sube al edificio a dejar su leche y el caballo que se queda en la calle. Y la situación que aquí ocurre. Veamos el ejemplo de Runaway Horse.
¿Vieron cómo está contando dos situaciones en dos lugares distintos al mismo tiempo? Eso es un montaje paralelo. Una de las grandes películas, como El Padrino, también utiliza el montaje paralelo. Cuando Michael Corleone está en el bautizo del hijo de Connie, y paralelamente se están dando las matanzas de los jefes de las familias. Veamos la escena de este montaje paralelo en El Padrino. Michael Francis Rizzi, ¿renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Y a toda su pompa? Sí, renuncio. Michael Rizzi, ¿quieres ser bautizado? Si quiero. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Rizzi, ve en paz y que el Señor te acompañe. Amén. Bien, en La ciudad de los perros, el montaje paralelo se utiliza en la primera parte del libro, en el capítulo 4, en los 5 primeros bloques. Vemos al poeta en su casa en Miraflores, saludando a su mamá y preparándose, cambiándose para ir a ver a Teresa. En el siguiente bloque vemos a Teresa hablando con su tía, al mismo tiempo que el poeta está hablando con su mamá. Estamos viendo dos situaciones y nos está describiendo Vargas Llosa estas dos formas de vida, ¿no? En Lince y en Miraflores. Teresa está hablando con su tía y le comenta de qué va a salir. Volvemos en el tercer bloque, volvemos al poeta, de que ya está a punto de salir, pero llega su padre y empieza la discusión entre su padre y su madre por las mentiras y porque su padre es mujeriego y etcétera, etcétera. El poeta aprovecha esta pelea para escabullirse e irse de su casa. Pasamos nuevamente a Teresa en el cuarto bloque, donde va a la casa de una vecina para poder bañarse, porque en su casa no hay agua. En el quinto bloque vemos al poeta ya en el paradero en Miraflores y se encuentra con sus amigos, de casualidad. En el expreso van conversando, ellos se van al centro de Lima, se van a Plaza San Martín, sus amigos de Miraflores, para ver una película o reunirse con unas chicas, y el poeta se baja por el Instituto Italiano, cuadra 10 de Arequipa. Se baja allí, sus amigos siguen en el expreso y él se va al Lince a ver a Teresa. Las dos historias ya se unen. Y luego ya él con Teresa se van al centro de Lima en una película y se encuentran con los amigos del poeta en la Plaza San Martín, que también están esperando unas chicas que parece que los han dejado plantados. Este es el montaje paralelo en La ciudad de los perros. Cuentan dos situaciones, dos lugares distintos, lo que hace el poeta y lo que hace Teresa hasta que se encuentran. Esa es una técnica cinematográfica utilizada en la narrativa. Y también el flashback, ¿no?, que hemos visto. ¿Hay otras técnicas cinematográficas utilizadas en la literatura? Sí, en otras novelas. Eso lo veremos ya mediante, digamos, podríamos hacer un especial sobre técnicas cinematográficas utilizadas en las novelas. Sería un buen tema a explicar. Vargas Llosa también hace primeros planos, cuando se lanzan los dados en la primera parte de la novela, en el primer capítulo, lanzan los dados y luego hace como que la descripción de los rostros, ¿no? Se acerca a los rostros del jaguar, del serrano, del boa y del rulos. Hace como un primer plano y luego hace un primerísimo plano hacia los dados. Esas son técnicas cinematográficas y por eso es muy visual. La ciudad de los perros es muy visual. Ahora veamos otra técnica más,
los vasos comunicantes. Digamos que esta es la técnica que Vargas Llosa ha desarrollado más desde su lectura de Madame Bovary, digamos en la feria de animales que hay en Madame Bovary, y mientras el amante de Madame Bovary le declara su amor, paralelamente está viendo una venta de animales, ¿no? Y creo que prácticamente de un cerdo, ¿no? Una subasta. Entonces, mientras el hombre, el amante, le está declarando su amor a Madame Bovary, el subastador está hablando sobre el cerdo, sobre el animal. Entonces, lo que resultaría una escena amorosa, es una escena ridícula, ¿no? Una escena ridícula, patética. Bien, Vargas Llosa lee esta escena en Madame Bovary y dice, tengo que yo utilizarla también. Y también la ven las Pamelas salvajes de William Faulkner. Y desarrolla más. Vargas Llosa es uno de los escritores que ha desarrollado mejor esta técnica de los vasos comunicantes. Y bueno, para explicar en teoría qué cosa es, vamos a leer un fragmento que aparece en su libro Cartas a un joven novelista. Los vasos comunicantes son dos o más episodios que ocurren en tiempos, espacios o niveles de realidad distintos, unidos en una totalidad narrativa por decisión del narrador, a fin de que esa vecindad o mezcla los modifique recíprocamente, añadiendo a cada uno de ellos una significación, atmósfera, simbolismo, etc., distinto del que tendrían narrados por separado. Dos escenas paralelas en un mismo lugar o en distintos lugares o en distintos tiempos que leídas juntas, vistas juntas, le dan un nuevo significado que si fueran distintas por separado. Para explicar mejor esta técnica de los vasos comunicantes, les voy a poner un ejemplo visual. Esta es de la serie Peaky Blinders. Grace. Tengo nueva información. Thomas Shelby es desde ahora el único objetivo de tu misión. ¿Y qué debo hacer? Me duele como a un padre le dolería enviar a su propia hija a un prostíbulo, pero sin importar lo repugnante que pueda ser, debes hacer todo lo posible para acercarte a él y descubrir dónde ocultó las armas. Claro que con todo no quiero decir... Estás subestimándome en todo sentido. Ten. Eres una agente activa en una operación militar en nombre de la corona. Y juro por Dios que quisiera no verte en estas circunstancias. Fui entrenada para esto. Llegaré tarde al trabajo. Grace, mi corazón está contigo. Como ven, tenemos dos escenas, uno en el palco y el otro en el escenario de teatro. Aquí el hombre le está pidiendo a la señorita de que tiene que acercarse a más, ¿no?, a Tommy Shelby. Mientras tanto, lo que sucede en el escenario es la mujer que está con el cuchillo a sus espaldas para asesinar a este hombre. Es decir, acá el agente le está pidiendo a la chica en el palco que se acerque a Tommy Shelby, tanto que incluso debería
acostarse o enamorarse de él. Acostarse más, que implica el sexo en esta parte. Pero aquí la actriz, bueno, ese personaje de mujer, esta agente, ya está enamorada de Tommy Shelby. Entonces hay un conflicto, ¿no? Un conflicto moral empieza acá en esta agente, en esta mujer. Y se ve en el escenario a esta mujer con el cuchillo que va a matar a este hombre, a este actor. Entonces, aquí va a suceder una traición. Eso es lo que se lee. Va a haber una traición. A alguien le vas a clavar un cuchillo por la espalda. ¿A quién será? ¿Será Tommy Shelby o será tu jefe el que te está ordenando acercarte a Tommy Shelby para traicionarlo, para saber qué cosa va a hacer? Esto es un vaso comunicante. Algo que sucede en el palco y otra situación, otra escena que sucede aquí en las tablas, en el área de teatro. Vargas Llosa utiliza estos vasos comunicantes en la famosa charla que tiene el poeta con el teniente Gamboa. El teniente Gamboa está en su casa y el poeta lo está llamando desde un bar. En ese bar se escuchan dos voces más. Uno de un hombre que está celebrando su compromiso, su pronto matrimonio, y un extranjero que está, digamos, opinando sobre los licores, ¿no? Sobre el pisco y sobre el whisky. ¿Cuál es mejor? Entonces, mientras el poeta y Gamboa, el poeta trata de hablar con Gamboa sobre quién mató al esclavo, se escuchan los diálogos también de este hombre celebrando su pronto matrimonio y de que va a sentar cabeza. Dice, ya se va a sentar cabeza, me voy a casar, por lo tanto, muchachos, amigos, ya voy a dejar estos andares de bar en bar. Y el otro, extranjero, que está diciendo whisky, rico whisky, ¿no? El whisky irlandés, este whisky no. Pisco también bueno. Es un extranjero tratando de hablar español. Esas tres escenas te dan un nuevo significado, de que el poeta ya, es decir, se está dejando de tonterías y está pasando a otra etapa. Es decir, el poeta pasa ya de ser un niño, ¿no? De ser un niño malcriado. Es decir, bueno, ya, esto ya se pasó de la cuenta. Han matado a un compañero. Esto ya no es un juego. Estamos hablando de algo muy serio. Así que hay que hablar con las autoridades, con el teniente en este caso, para detener esta locura. Ese es el significado de los vasos comunicantes en El Cielo de los Perros. Otra escena que se da ya el último en El Cielo de los Perros es la famosa charla entre el Jaguar y el Flaco Higueras. Y el Jaguar y Teresa, en distintos tiempos. Si la conversación entre el poeta y Gamboa y estos tipos en el bar se dan en espacios distintos, pero en el mismo tiempo, la base comunicante que se da en la última parte, en el epílogo de la novela, se da en tiempos distintos. El Flaco Higueras hablando con el Jaguar y el Jaguar hablando con Teresa. Bueno, esas han sido las técnicas más resaltantes en La Ciudad y los Perros. Ahora bien, íbamos a tocar un poco de lo que es el mito en La Ciudad y los Perros. ¿Hay figuras míticas? Sí. Está, por ejemplo, la figura mítica de Sísifo. Es la figura mítica del testigo, ¿no? Cuando el poeta, y sobre todo el esclavo, ven a Serrano Cava a ir a robar el examen. Entonces aquí tenemos la figura mítica. ¿Por qué Sísifo? Porque, bueno, esta es la primera parte del mito de Sísifo. Sísifo estaba en su castillo y ve a Egina, la hija del rey Asopo, siendo secuestrada por Zeus, convertida en un águila. Entonces él ve a Egina siendo secuestrada por Zeus, y cuando Asopo, el rey de los ríos, pasa por el castillo de Sísifo, le pregunta si él ha visto algo. Y Sísifo le dice, sí, yo te voy a decir quién fue, pero tú tienes que hacerme un favor. Tienes que hacer un río que pase por mis tierras. Asopo, como es el dios de los ríos, ¿no? Le hace que aparezca un río. Él entonces le dice quién secuestró a su hija, ¿no? Fue Zeus, le dice. Entonces Zeus, al averiguar de que fue Sísifo, el soplón, ¿no? Quien le dijo a Asopo dónde estaba su hija, quien lo había secuestrado, le dice, te vas a los infiernos, es decir, te mueres. Fin de la primera parte del mito de Sísifo. La segunda parte es cuando Sísifo ya es capturado por Hades y lo lleva al infierno y viene lo que es el castigo de la roca, ¿no? En la montaña. Pero la primera parte es la figura mítica del testigo. Cuando el esclavo es
testigo del robo del examen, él ya está condenado ya. Es decir, alguien de ellos dos iba a hablar. El más débil en este caso es el esclavo, porque quería salir de León Soprado para ver a Teresa, porque también estaba enamorado de ella. Entonces, a cambio, ¿no? Yo te digo quién fue el que robó el examen y tú me dejas salir del colegio para ir a ver a una persona. Figura mítica del testigo. Ya estaba condenado el esclavo a morir, ¿no? Por esta figura mítica. Ahora bien, hay otras figuras míticas. Bueno, está la figura mítica de la zoofilia. Tenemos a Boa, digamos, como que enamorado o digamos muy ¿no? Amistoso, cariñoso con esta perra malpapeada o malpateada, ¿no? Son figuras míticas que se dan de la zoofilia, ¿no? Recordemos a Pasífae, ¿no? La esposa del rey Minos, ¿no? Enamorada de este toro, ¿no? Y que le pide a Dédalo construir una vaca de madera donde ella pueda meterse y poder ser y poder tener sexo con este toro, ¿no? Y hay otras figuras míticas también en donde se ve la zoofilia, ¿no? En este libro hay una crítica, bueno, hay un estudio de Duña Gras a La ciudad de los perros, en donde ella ve mucha similitud con El Señor de las Moscas, ¿no? De William Golding. Pero Vargas Llosa no había leído La ciudad de las moscas antes de escribir La ciudad de los perros. Pero ella ve mucho de similitud entre esta novela y La ciudad de los perros. Bueno, esto se da ¿por qué? Porque dices, ¿por qué esta novela se parece a otra? ¿Por qué se parece una a otra? No es porque el escritor haya querido copiar esa novela, sino es porque se ven figuras míticas. La figura mítica en El Señor de las Moscas y en El Cielo de los Perros es la centauromaquia, que es la lucha entre la civilización contra la barbarie. Aquí, en la centauromaquia, es la lucha de los centauros contra los lapitas. Todo empezó con Ixión, que quiso burlarse de Zeus, incluso quiso enamorar a la esposa de Zeus, a Hera, y Zeus lo maldijo. Y antes de haber sido maldecido, había tenido un hijo llamado Pirito. Bueno, después de tener a Pirito, Ixión se burla de Zeus, trata de enamorar incluso a Hera, y Zeus lo maldice, y a partir de ese momento Ixión tiene otros hijos, que son los centauros. Pero Pirito está unido a los centauros por sangre. Así que Pirito, el día que se casa, llama a sus hermanos los centauros a su boda, y ahí hay una batalla. Los centauros quieren imponer sus reglas del más fuerte, ¿no? La ley del más fuerte, pero Pirito con sus hombres no permiten eso y empieza la lucha. Esta es la lucha de la civilización contra la barbarie. Así es como lo explicaban los griegos. En William Golding, en El Señor de las Moscas, se da lo mismo. Es un grupo de chicos, de jóvenes que llegan a una isla y ponen ciertas normas, pero a medida de que pasan los días y las semanas, hay un grupo de chicos que se van volviendo salvajes y tratan de imponer la ley del más fuerte a estos grupos de chicos que quieren seguir viviendo según las normas, ¿no? Las normas de la civilización. Lucha entre barbarie y civilización. Lo mismo ocurre en La ciudad de los perros. Tenemos aquí la lucha del grupo de chicos, en este caso el poeta, incluso el esclavo, que quieren seguir las normas, ¿no? Y este grupo, que es el círculo, que empieza la ley del más fuerte, ¿no? En la lucha entre ellos dos. La ley del más fuerte, la barbarie contra la civilización, ¿no? Y cómo le hacen la vida imposible a los de cuarto, le hacen la vida imposible a los de quinto, los de quinto o los de cuarto le hacen la vida imposible a los de tercero, ¿no? Imponiendo la ley del más fuerte. Aquí el que se lleva la peor parte es el esclavo. Igual como un personaje del Señor de las Moscas que también fallece. Bueno, esas son las figuras míticas vistas, utilizadas también en El Cielo de los Perros. Que el autor sabía, que dijo que voy a utilizar la figura mítica del testigo, voy a utilizar la figura mítica de la barbarie contra la centauromaquia o la figura mítica de la zoofilia en mis novelas, para que así que se vuelva un clásico y sea leído por todas las generaciones y les guste. Quizás sí, quizás no. Los mitos están en la narrativa de todo ser humano,
Es las preguntas que se hacen para explicar cosas que no se pueden explicar. Esos son los mitos, ¿no? ¿Por qué se mueven los mares? ¿Por qué hay olas? ¿Por qué hay viento? Antiguamente se explicaban eso mediante mitos. Ahora tratamos de explicar ciertas cosas con los mitos. Sí, claro. ¿Qué es el amor? No sabemos qué es el amor. Por eso escribimos historias. No mitos, pero seguimos escribiendo cosas para explicarnos qué es el amor, qué es la muerte, qué es el odio, de dónde proviene la corrupción. Para eso se escriben historias, para tratar de entender de dónde vienen esas cosas que no entendemos. Ya sabemos qué provoca el movimiento del mar, sabemos qué provoca los vientos, sabemos qué provocan los temblores, sabemos qué provocan los truenos, los rayos mediante la ciencia, pero hay cosas que aún no sabemos explicar. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene la corrupción? ¿De dónde proviene el odio? ¿De dónde proviene la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿De dónde proviene la vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que tratamos de explicar mediante la escritura de novelas o cuentos o poesías, ¿no? Es la mitología moderna de ahora. Por eso el mito está siempre dentro de nosotros, de nuestro lenguaje. Si quieres entender algo, una historia de por qué es universal, es porque el mito pasó por ahí. El mito ha rozado, ¿no? Como el Cielo de los Perros es un clásico de todos los tiempos y siempre lo será, el mito está allí. Ahí están las figuras míticas. Si quieres que tu novela sea un clásico, lee bastante mito y aplica el mito a esta novela, ¿no? El Frankenstein, ¿no? O el moderno Prometeo, es el mito, ¿no? El mito de Prometeo. Y se repite, ¿no? Jurassic Park. ¿Por qué Jurassic Park es tan buena esta película, ¿no? La número 1, ¿eh? Es el mito también, es el mito de Prometeo, ¿no? No es Frankenstein, no es Frankenstein en contra de su amo, son los dinosaurios creados por el hombre, vueltos a crear por el hombre, y después los dinosaurios empiezan a atacar a los hombres, ¿no? La figura mítica de Prometeo. Bueno, esta ha sido la tercera parte del análisis de La Ciudad de los Perros. Espero que les haya gustado. Si hay preguntas o comentarios, por favor, con gusto los voy a leer. Y conmigo será hasta un próximo programa.